Hola y bienvenidos a Conexión Surfing, el programa que cada semana os muestra, como ya sabéis, el mejor surf y a sus principales protagonistas. Hoy tenemos por delante un programa con muchísima acción, 50 minutos por delante espectaculares. Así que si estamos todos preparados, ¿qué os parece si vemos titulares y comenzamos? Comenzaremos con un resumen del Tenerife Punta Blanca Young Series. Charlaremos con dos jóvenes promesas canarias, los hermanos Donegan. Veremos los mejores momentos del Red Cool Pro Bell Beach, cuarta prueba del Championship Tour 2023. Nos visitará nuestro analista del CT, Carlos Fernández, y por supuesto no faltarán nuestros habituales surf consejos. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Una vez conocemos los temas a tratar en el programa de hoy, no hay más tiempo que perder. Solo faltaría saludar a nuestro compañero Roberto Flores, conductor del podcast Hemisferio Surf. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Hola Víctor, y un saludo muy especial a todos los que nos siguen desde sus casas y que a esta hora nos acompañan en este proyecto de comunicación y entretenimiento que es Conexión Surfing. Y como hemos visto en titulares, empezamos en las Islas Canarias. Allí tuvo lugar el Tenerife Punta Blanca Young Series. En su segunda edición, el Tenerife Punta Blanca Young Series se consolida como una de las pruebas más llamativas y espectaculares del calendario nacional en la categoría sub-21 y además combina dos modalidades, surf y bodyboard. Con un total de 92 participantes, este campeonato invitacional apuesta por jóvenes promesas nacionales e internacionales que comienzan ya a despuntar. Y además en una ola como Punta Blanca, un pico de arrecife rocoso que ofrece secciones huecas muy intensas, sobre todo a la izquierda. Esta ola, también conocida como K16, es apta solo para surfistas y bodyboarders experimentados. Pues Robert, con todos estos datos, ¿qué te parece si vamos a ver un amplio resumen de lo que nos dejó el Tenerife Punta Blanca Young Series? El Tenerife Punta Blanca Young Series posiciona al municipio de Guía de Isora como destino de vanguardia para la celebración de eventos deportivos de primer nivel gracias a las excelentes condiciones de la isla para la práctica del surf y del bodyboard, a lo que se suma su variada oferta de ocio, naturaleza y gastronomía. Presenté un proyecto en el Ayuntamiento de Guía de Isora para hacer un evento internacional. La verdad que nos cuadró la época de la pandemia y tuvimos que estar 2 años parados sin poder hacer nada y me llaman del Ayuntamiento que el proyecto estaba aceptado. Me dio una gran alegría, empezamos a trabajar de nuevo, hablé con Lorenzo y me dijo: Lorenzo, ¿por qué no hacemos un sub-21 el mismo modelo que el quemado? Le digo, pues la idea perfecta, y a raíz de eso hemos hecho este evento en Punta Blanca, esta segunda edición, que estoy muy contento por el auge que ha tenido y la gran participación de chicos y chicas. La competición se desarrolló durante 2 intensas jornadas tras la luz verde dada días antes por parte de la organización. Y una vez confirmada, los deportistas invitados tomaron rumbo hacia la localidad de Alcalá, con las mejores expectativas para la ola de Punta Blanca.
Es una ola muy fuerte, consistente, el peligro que tiene a marea llena, que hay una bajadura de roca, que termina en muchas piedras y preferimos que no hagan maniobras encima de ese lugar para que no haya ningún tipo de accidente. Por segundo año este campeonato sub-21 de Young Series. Es importantísimo el apoyo al deporte joven, a chicos y a chicas que también pues están ya incorporadas en este campeonato, lo cual nos alegra muchísimo y sobre todo porque nos promociona este litoral magnífico que tenemos y por supuesto pues también tenemos cantera. Una parada obligatoria para Tenerife que no solo al Cabildo nos permite promocionar nuestra isla, nuestro destino como un lugar ideal para la práctica de deportes, en este caso también al aire libre como es el surf y el body, sino que también entre la población tinerfeña nos permite desarrollar y promocionar esos hábitos de vida saludables. Una de las novedades de esta segunda edición del Tenerife Punta Blanca Young Series fue la inclusión de la categoría femenina en surf. La tinerfeña Meleana Suárez conseguía la victoria frente a la surfista vasca Anet González Echavarri. Estoy súper contenta de haber ganado la primera prueba que hacen de chicas aquí en Punta Blanca. Me parece una oportunidad súper especial que por fin las chicas tengan las mismas oportunidades que los chicos. Estoy súper contenta, no me lo esperaba para nada haber ganado. Las condiciones, había unas olas espectaculares. Ayer estaba un poco más grande, hoy ya bajaron, pero seguían estando súper limpios y súper bonitos. Y espero seguir viniendo todos los años que pueda y a ver qué tal. Super happy with this event, Crucifer and Roxy. The focus is really to support the young generation, and it's been a really great 2 days of competition. Conditions have been really great for the athletes, and that's our main priority. The spectacle was really great. A la final de la categoría masculina llegaba el campeón de la primera edición, el gran canario Moisés Domínguez, y el francés Saint-Pittier, que previamente superaba en semifinales al cántabro Néstor García. Una final muy reñida que se decantó para el surfista galo tras lograr una ola de 9,83, haciendo imposible la victoria de Domínguez. A lot of fun during these 2 days in Punta Blanca. Very fun wedge. I didn't know what to expect coming here. I didn't know the spot, and ended up having a really good relation with the wave, good lefts, and I was super happy with my surfing and the way the contest went down, so very happy. I go straight from the bank, gassing up the tank. Cranking up the radio, playing old Hank, and it ain't that long till I'm back at the pond. I'm pulling up the truck down at the dock. It's time to do some cruising, baby, get a little stuck. It's a Saturday, so En body
bodyboard, el triunfo se lo llevó el francés Ethan Capdeville, que desde la ronda de trials fue superando rivales hasta llegar a la final, donde se encontró al gran canario Javi Domínguez, que no pudo lograr la victoria y suceder a otro gran canario, Carlos Suárez, ganador de la primera edición. Hi, I'm Ethan Capdeville. I'm very happy to win this event. They are very good way of doing all this event. Yesterday that was big, but that was cool. Today that was crazy, a lot of sun, a lot of level during all the competition. That was hard, so I'm very happy to win. Yeah, we're chilling out here, ladies in the rear, their feet in the water, top disappear. Para Guedis ahora un evento deportivo de estas características, pues la verdad que todo un privilegio y un lujo. Un evento único en Europa donde se pueden medir los surfistas sub-21, deporte surf base, y poder medirse a nivel internacional de todos los países, la verdad que es un gran orgullo. De hecho queremos consolidarlo ya este año en la segunda edición, queremos consolidarlo para futuras ediciones, ya que para nosotros es uno de los eventos referentes del municipio. Una animada entrega de premios fue el cierre de un brillante Tenerife Punta Blanca Young Series con los mejores sub-21 del continente. Fantástico nivel de surf y de bodyboard el que hemos visto en esta prueba de Punta Blanca. Un evento que dará seguro muchísimo que hablar. Nosotros ahora llega el momento en Conexión Surfing en el que tomamos un respiro, cogemos lápiz y papel, tomamos buena nota y nos vamos a ir a ver el primer surf consejo del programa de hoy. Bienvenidos a One Surf Academy, yo soy Carlos Fernández y esto es Rail to Rail Surfing presentado por Smoothstar. Bueno, hoy estamos aquí esperando a Eduardo, un surfista que va a empezar hoy su nuevo programa de Rail to Rail Surfing. Como es el primer día, lo que vamos a hacer es una parte teórica primero, donde vamos a poner el objetivo del programa y a sentar un poco las bases técnicas que vamos a trabajar. Y luego vamos a hacer directamente, con todo eso claro, una primera sesión en el agua, ¿vale? Así que nada, vamos a esperar a que llegue y vamos a hablar un poco de esa parte técnica, a ver en qué fase de Rail to Rail Surfing lo encajamos y a ver si empezamos ya a trabajar. Y más que surfear una ola, estoy intentando sobrevivir por estar encima de la ola y hay esas que son las que no hay nada, ¿no? Pues yo estoy encima de la tabla y mi tabla está sufriendo el peso de mi cuerpo todo el rato y va... Si en ningún momento yo libero la tabla y dejo que respire, no hago que vuelva a estar por encima del agua. ¿Vale? Te voy a buscar apoyar este canto otra vez en esa parte de la ola que me va a volver a empujar para llegar a buscar otra vez la parte de la espuma de la ola, que sabemos dónde está la energía, ¿no? Pero al final me tengo que centrar en surfear aquí, donde la ola va a tener más empuje, más energía. Y en el momento que termine la línea, libero el cuerpo, tabla plana, liberado de peso y ahora vuelvo a presionar otra vez ya en el otro canto. Y después a la hora de corregirlos pues es complicado, ¿no? A lo mejor delante, más o menos como lo veo, lo cambio un poco, pero el de atrás, si me cuadra delante del grip, ahí me va a quedar. Si me cuadra encima del grip, ahí me va a quedar. Pues eso... tengo conciencia de los pies, Pues eso es una parte muy importante, porque yo al final me tengo que centrar en trazar estas líneas, ¿eh? Y utilizar el canto de la tabla, que es el que va a conectar con la energía de la ola, el que va a generar esos apoyos que me van a dar a mí la velocidad, ¿vale? Acabamos de hacer esa parte teórica con Eduardo, sentando un poquillo las bases, explicándole bien cómo es el funcionamiento de Rail to Rail Surfing para conseguir ese surfing fluido de canto a canto.
Y bueno, hablando un poquito con él sobre el nivel en el que se encuentra y lo que creo yo que mejor le va a venir a su surfing, hemos decidido que vamos a empezar por la primera fase de Rail to Rail Surfing para familiarizarnos un poco con el apoyo del canto, la conexión con la energía de la ola, que ya veis que hemos estado hablando que es la parte más importante, lo fundamental de este surfing fluido. Y bueno, vamos a trabajar esa parte de presión, descompresión, a ver si empezamos a generar un poquillo de entendimiento del canto de la tabla, un poquito de velocidad y un poquito de fluidez, y a ver qué tal se le da ahora en el agua. Bueno, pues ya tenemos a Eduardo en el agua, vamos a ver qué tal va esta primera parte de la sesión. El objetivo es simplemente empezar a hacer un surf un poco consciente. Le he dicho que se fije un poco en esa pisada de la tabla, en la posición base, que ya sabemos que es muy importante en este primer nivel para trabajar la presión y la descompresión del canto. Y nada, esas primeras olas que coja que sea un poco centrándose un poquillo en eso y intentando ser consciente para que luego sepa dónde estaba pisando la tabla y cómo era su posición del cuerpo. Lo compararemos con los vídeos que le grabe. Tras haber tomado buena nota de este surf consejo, nosotros en Conexión Surfing no abandonamos las aguas cálidas de Canarias. Hasta allí nos vamos porque nuestros próximos protagonistas son dos hermanos, de madre irlandesa y de padre portugués, pero ellos nacidos en Lanzarote. Vamos a saludar a los hermanos Donegan, Connor y Dylan. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Conexión. Hola, bueno, muchas gracias de primera, súper contento de estar aquí con ustedes y súper agradecido de hacer una entrevista con ustedes. Alto, bueno, aquí súper, muchísimas gracias por invitarnos y aquí a responder las preguntas. Para nosotros es un placer teneros aquí en el plató de Conexión a través de videollamada, porque últimamente no es la primera vez que coincido con vosotros y últimamente estáis ganando prácticamente todas las pruebas o estáis en los rankings arriba de todo en las pruebas del circuito nacional. Venimos de Tapia de Casariego, donde ganasteis uno en categoría sub-16 y el otro en categoría sub-18. Contarme, ¿esa rivalidad que vemos en el agua es la misma rivalidad que hay en casa? Bueno, no te voy a mentir, yo creo que sí. Y todo el rato estamos jugando uno al otro y más o menos picados, cada uno, yo con él o él conmigo, pero de una forma sana y creo que cada uno saca lo mejor del otro. Sí, la verdad que tiene toda la razón, ya que, por ejemplo, entramos al agua, siempre lo que queremos es surfear bien y mejorar, pero también dentro de nosotros es quiero surfear mejor que mi hermano. Eso es una parte muy grande que pasa cuando vamos a surfear. Decíamos que en Tapia ganó uno en sub-16 y el otro en sub-18. Contadme, ¿cómo vive cada uno la victoria del otro? El agua, porque me pongo súper nervioso cuando entra, la verdad. Y bueno, yo me gusta darle mucho a la manga porque no sé, si a lo mejor le digo algo que no es bueno o lo pongo nervioso, pero me pongo muy contento cuando gano. La verdad que me emociono mucho. Pues lo mismo, siempre que mi hermano está en una manga o estamos los dos en la misma, siempre pues también quiero la suerte y que le vaya súper bien, y cuando ganamos
los dos en Tapia, pues fue un momento súper feliz porque ganamos los dos y significa que todo está yendo por un buen camino, así que súper contentos los dos. Contadnos, ¿de dónde os viene esta pasión por el surf y que aún por encima se os dé también a los dos? Pues bueno, la pasión vino gracias a mi padre, ya que vivimos a 10 minutos de la playa, caminando. Y bueno, ya cuando teníamos 2 años o así, pues mi padre, como antes, nos empujaba las olas ya. A día de hoy, contadme, ahora mismo todavía sois súper jóvenes, pero ¿qué os gustaría en el futuro? Pues en un futuro, mi sueño siempre ha sido llegar al CT, ¿no? a la mejor liga del mundo, y la verdad que es súper difícil, pero bueno, trabajando día a día, ojalá que todo pueda salir bien, y ese siempre ha sido mi sueño. Siendo dos hermanos, compartiendo todo, o sea, compartiendo casa, compartiendo, no sé si habitación, compartiendo entrenos, ¿cómo os motiváis el uno al otro? ¿Qué le dice Dylan a Connor y Connor a Dylan para que cada día intentéis ser mejores en el agua? Mucha cosa de practicar el uno al otro. Por ejemplo, si yo estoy teniendo un buen baño y siempre voy a donde está mi hermano y es como un combo o algo así, medio para picarle, y luego él se motiva más y viene y me dice no, ahora tú estás en combo y cosas así. Lo hago muy bien en los partidos y ojalá podamos ir los dos a la selección. Eso sería una buena parte, yo creo. Pues chicos, ojalá podamos veros a los dos en la selección y ojalá se cumplan los deseos de cada uno de vosotros. Desde aquí deciros que muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de conexión de esta semana y desearos la mejor de las suertes para lo que falta de la temporada, y seguramente que esta no es ni la última, ni la primera, ni la próxima entrevista. Seguro que tenemos un montón de ellas porque a día de hoy lo estáis haciendo realmente bien. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias. Un placer. Un abrazo grande. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y vamos a hacer una breve pausa y continuamos con muchos más temas aquí en Conexión. La temporada 2023 va avanzando y el Championship Tour va consumiendo etapas. Tras su paso por Europa en el CT que se disputó en Portugal, el Championship Tour viajó hasta Australia. Allí se celebró el Rip Curl Pro Bells Beach. Robert, un evento con mucha historia, ¿no es verdad? Pues Víctor, yo te diría que la que más. La historia del Rip Curl Pro Bells Beach se remonta a 1973, año en el que se celebró por primera vez este evento con su nombre actual. Sin embargo, anteriormente se venía celebrando como el Bell Beach Xter Rally desde 1962. Así que si no me salen mal las cuentas, estamos hablando de 61 años de historia. Bell Beach ha sido testigo de la evolución del deporte del surf, de su profesionalización, del desarrollo de su industria y de momentos estelares. Pero esto daría para varios programas, Víctor, así que vayamos con el presente. Estoy de acuerdo contigo, Robert. Veamos lo que nos dejó la edición de este año del Rip Curl Pro Bells Beach 2023. Wonderful morning at Bells Beach as we celebrate 60 incredible years. The waves look super fun. I think all the athletes are frothing to get underway. All looking for a jump straight into the round of 32. With aggressive wrapping turn for Ewing. Tail slide for the Costa Rican. Tras varios días sin competición, el Rip Curl Bells Beach arrancó y ninguno de los favoritos a la victoria defraudaron, con John Florence marcando la mejor nota junto a Kanoe Igarashi, que reacciona después de varios malos resultados que hacían peligrar su continuidad entre los mejores surfistas del mundo.
just really starting to wind up on the backhand here. Every day I'm in training, honing my skill set till I make it. Get a shot, I'ma drain it out in advance. No longer basic, don't wait for chance. Now I just take it. Sky is the limit, and I am adjacent. Came from the bottom to top while I'm aiming. I'm so sorry. To the competition, ain't got no luck here. Board looks like magic. He just really jams it. It's just pretty special being my last event. Only way up in this game I climb. I'm focused, I'm alive for the win of chosen. I'ma grind to the end, keep motion, keep motion, keep motion. I done been on the ropes, no falling. Never broke, still here, still balling. And I still hear the crowd still calling. I'ma fight to the end, no stalling. Get deep up in these waters. You better tread lightly. Yeah, like he's getting some clear air. I can't be beat, I go the hardest. Cause it ain't nothing like me. El que sigue en problemas es el 11 veces campeón del mundo Kelly Slater. El norteamericano tenía la intención de conseguir un buen resultado en Belts, con el que subir los puestos necesarios para pasar el corte de mitad de temporada en el CT, pero en la primera ronda no ofreció su mejor versión. Quedó último de su manga frente a Jack Robinson y el ganador de los trials, Xavier Sunstable. So there's a lot of memories here for me, and I just spending the day kind of being appreciative, you know, the kids caddying for us and everyone down here working hard, and you know it's a big effort to have these events on, and you know the ASP and WSL has been my stage my whole career, so it's fun to be amongst it still and see all the faces and just appreciate all of it. En condiciones muy complicadas se celebró la segunda jornada del Recur Pro Bell Beach, con la ronda de eliminación y tercera ronda masculina. Kelly Slater sobrevivió a la ronda de eliminación frente a Conor O'Leary y Carlos Muñoz, pero el norteamericano, a pesar de sus esfuerzos, no pudo superar al japonés Kanoa Igarashi en la tercera ronda, quedando muy complicada su continuidad entre la élite del surf mundial. Pero no solo fue Kelly Slater el que falló, Jack Robinson también lo hizo. El líder del ranking hasta ese momento perdió frente al ganador de los trials, Xavier Sunstable. También cayeron prematuramente el brasileño Ítalo Ferreira o el italiano Leonardo Fioravanti. It's really cool when a surfer comes around. It doesn't happen every year, and they completely change the game of pro surfing. Let's dive into one of the youngest heats of the opening round. En categoría femenina sí hubo algunas sorpresas. Tatiana Weston Webb, Tyler Wright y Kylie Simmers no cumplieron con las expectativas, cayendo a la ronda de eliminación después de quedar últimas en sus respectivas mangas. Nice clean connection off the top for Macy Callahan. En el lado contrario, Caroline Marks, Salvi Gibbon y Stephanie Gilmore, que con diferencia ofrecieron el mejor surfing de este primer día de competición. I was knocked down, heard the countdown through the haze in the face of defeat, yeah. I was ruled out with no bailout on my own, all alone, left to bleed out. But I rose up from the ground, just like I was spellbound. All the odds were against me, so I picked up the pace, and now La tercera jornada en Bells estuvo enfocada 100% con la categoría femenina y la clasificación para los cuartos de final, con olas algo más pequeñas que el día anterior, pero con el mismo viento que estropeaba la calidad de las olas. En estas condiciones, Carissa Moore conseguía oficialmente pasar el corte de mitad de temporada al asegurarse una plaza en los cuartos de final después de superar a la ganadora de los trials femeninos, Kobe Enright.
actual número 1 del mundo, Molly Picklum, no mostró signos de flaqueza ya que se aseguró los cuartos de final tras su enfrentamiento en octavos frente a la novata Sophie McCulloch. En la jornada final del Red Bull Pro Bell Beach se vieron las victorias de Tyler Wright e Ethan Ewing, doblete australiano en una de las pruebas más icónicas de la historia del surf profesional, en donde las olas no ayudaron en absoluto, siendo escasas y de poca fuerza. Tyler Wright ganó con autoridad en la final a Molly Picklum después de superar en las rondas anteriores a dos mitos del surfing femenino, como son Stephanie Gilmore en semifinales o Carissa Moore en cuartos, ascendiendo 2 puestos en el ranking y situándose en segundo lugar. Not yet, actually. I'm kind of in the moment. I don't think I expected too much this week. I think I was just, had to really realign after Portugal. I think I got that event was super adrift for me. So coming back here, it was really important to kind of open up to what was really important to me. And yeah, I ended up here. Por su parte, Ethan Ewing lograba la victoria dejando en la cuneta a Gabriel Medina en octavos de final, para posteriormente superar al talento sudafricano Matthew Mariliquibra en cuartos. Felipe Toledo no fue obstáculo en la semifinal para el australiano y posteriormente tampoco lo fue su compatriota Ryan Callinan en la final, con una mejor ola de 7,67 cerrando la manga. La segunda victoria de la carrera del australiano en un evento de la WSL tuvo un sabor muy especial, ya que su madre ya fallecida, Helen Lambert, ganó el Red Bull Bell Beach en 1983 con tan solo 18 años, debiendo dejar el surf profesional por falta de apoyos económicos al surf femenino y convirtiéndose en una firme defensora por una mayor igualdad de las mujeres en el deporte. It's been my biggest goal in my career to win this, and just all my heroes have won this. Joel, Mick, Kelly, the girls, Steph, Carissa, and then my mum back in '83. It's an honour to compete here, and put my name up there with hers is really special. Tras la cuarta prueba del CT, el brasileño Joao Chianca asciende al primer puesto del ranking y la australiana Molly Picklum, con el segundo puesto en Bills, se consolida como líder. Próxima cita, el Margaret River Pro en la costa occidental de Australia, donde se llevará a cabo el corte de mitad de temporada. Aunque las condiciones no fueron las mejores, Bells Beach volvió a dictar sentencia. Tyler Wright e Ethan Ewing hicieron sonar la campana. Robert, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Conexión Surfing y, como no, por ayudarnos a entender un poquito mejor el surf y su cultura. Te veo la próxima semana y ya sabes que te escucho en Hemisferio Surf. Un abrazo grande, amigo. Otro para ti, Víctor. Como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros. Efectivamente, nos vemos la semana próxima. Así que buenas olas para todos y aloha. Un abrazo, Robert. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y nos vamos a ir antes de encarar el tramo final con el último Surf Consejo, y luego nos visitará aquí en el plató nuestro experto en el CT, Carlos Fernández.
Bienvenidos, gente de Conexión Surfing, a este Surf Consejo de Cocina. Hoy os vamos a traer una ensalada campera para que la podáis llevar lista de casa sin perder mucho tiempo y salir del agua y poneros finos con esta ensalada que va a estar riquísima. Tiene bastante cantidad de hidratos de carbono, tiene proteína, tiene un poquito de todo, con lo cual es una ensalada sana, no os va a salir muy cara y sobre todo no vais a tardar mucho tiempo en hacerla. Para realizar nuestra ensalada campera necesitaremos los siguientes ingredientes. Vamos a utilizar pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, tomates caseros, patata gallega porque es la mejor patata del mundo, huevos caseros, aceitunas sin hueso porque los dientes cuestan mucho dinero y atún. Para realizar nuestra ensalada campera vamos a cocer nuestra patata con piel durante 30 minutos en agua con sal. Una vez esté cocida y pase ese tiempo, la vamos a sacar del agua y la vamos a dejar enfriar. Vamos a aprovechar esa agua para cocer el huevo durante 15 minutos. Nunca al revés, no podemos cocer el huevo antes de la patata y luego la patata, porque el huevo viene del culo de la gallina. Perfecto, hasta aquí estaría la parte de cocinar caliente. Ahora vamos con lo frío. Vamos a hacer una vinagreta y para eso vamos a picar un cuarto de pimiento rojo, un cuarto de pimiento verde y un cuarto de cebolla. Todo esto lo vamos a picar en paisana fina, o sea, en taquitos. Esto lo vamos a mezclar con aceite de oliva virgen extra, vinagre y sal. Esta vinagreta la podemos llevar en un recipiente hermético de cristal o en un tupper que nos sea mejor, porque es mejor que sea hermético porque se te abre en el coche y te hace un lío. Después, una vez que tengamos la patata fría y el huevo cocido y frío ya también, vamos a proceder a picar la patata en taquitos, el huevo también en taquitos y el tomate también en taquitos. Esto todo lo mezclaremos y lo podremos llevar a la playa en nuestro tupper de referencia o en un recipiente adecuado que nosotros veamos. Perfecto. Mezclaremos después la aceituna, el atún con la patata y el tomate que tenemos. Esto nos lo podemos llevar a la playa así perfectamente, la patata y toda la mezcla hecha y la vinagreta aparte. Podremos mezclarla una vez lleguemos a la playa y queramos comer, evidentemente. Si tú tienes una furgoneta que está camperizada y tienes tu propia cocina, te puedes cocer la patata y el huevo casi antes de irte al mar, las dejas enfriando tranquilamente encima del mesado y cuando vuelves del agua, las pelas, las picas y te preparas la ensalada como si fuera la receta normal. Gente de Conexión Surfing, aquí tenemos nuestra ensalada campera ya terminada. Este es un formato de presentación y os recordamos que si lo queréis llevar a la playa en un Tupperware, podréis hacerlo si lo mantenéis totalmente tapado porque esto se os vuelca en el coche y os hace un lío. Así que hasta aquí nuestro surf consejo de esta semana. Hasta la semana, chicos. Encaramos la recta final del programa de hoy y tras ver el resumen de lo que ocurrió en Bells Beach, tenemos aquí a nuestro experto en el CT. Él es Carlos Fernández. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, Víctor. Muy bien, un placer estar aquí de nuevo. Pues te decía, venimos de ver un resumen de lo que nos dejó el Bells Beach, pero tú como experto en el CT, cuéntanos, Bells, ¿dónde lo encontramos y qué condiciones tuvo? Pues mira, Bells Beach es la primera prueba de la gira australiana del circuito mundial, es la cuarta prueba de este año y está ahí en la esquinita sureste de Australia, un poquito arriba de Tasmania, en Victoria. Y bueno, es una ola clásica del circuito, la edición número 60 y es una edición que bueno, un spot en el circuito mundial que no te gusta perderte. Un clásico, me imagino. ¿Y qué condiciones tuvieron este año para el Bells Beach? Pues mira, en Bells tenemos la particularidad que tienen dos spots muy cercanos. Tienen bueno, el emplazamiento principal es el Bells Bowl, es una parte del arrecife donde termina hacia la bahía que tienen ahí en la playa de Bells Beach. Y es una ola donde se han visto unas mangas súper clásicas desde hace un mogollón de años. Es un tipo de ola con masa de agua
que pide un surfing de canto a canto, una sección muy bonita de ese arrecife, donde la ola se va a aguas un poquillo más profundas. Luego, por el contrario, tenemos ese segundo emplazamiento, si las condiciones no son favorables para el bowl de Bells Beach, que es Winky Pop, ¿no? Que es después de la bahía, el arrecife sigue acompañando el acantilado y tenemos una ola que se suele surfear los días que está un poquillo más pequeño, y es una ola un poco más rápida que se surfea hacia la línea, hacia adelante, un poquito más para un surfing más high performance. Y en esta edición, la número 60, decías, luego analizaremos esos momentazos que nos deja una edición tan especial como la 60. ¿Qué condiciones tuvieron los deportistas que estuvieron compitiendo allí? ¿Tuvieron buenas condiciones? ¿Pudimos ver surfing? Pues mira, esperábamos, siempre se espera ver un Bells clásico, ¿no? Porque ahí, siempre que hablamos de Bells Beach te recuerda a imágenes desde hace un montón de tiempo, como te comentaba antes, de surfistas muy clásicos. La verdad que este año no se pudo tener muy buenas condiciones, no están en general, en el circuito no están cuadrando muy buenas condiciones, pero bueno, empezaron con un primer día en Winky Pop, una ola por la cabeza, glassy, la verdad que se vio un surfing bonito. Los días del medio del campeonato se surfeó en el bowl de Bells Beach, con un poco más grande ya, pero un mar destrozado por el viento onshore de mar. Y bueno, aún así se vio surfing bonito, ¿no? Tuvimos el Heritage Heat de Oschilupo contra Tom Curren, que se lo acabó llevando Oschilupo, y vimos una manga clásica ahí. Y en general hubo buen surfing, pero sí que no vimos ese Bells clásico, ¿no? Y al final pues acabaron con el día de las finales en un Winky Pop, en ese último coletazo del swell que iba bajando, un poquillo pequeño, olas no del todo consistentes, pero como digo, son spots muy buenos y al final vimos muy buen surfing. Buen surfing, y también se vivieron, me decías antes de que entráramos a grabar, que también se vieron momentos bonitos y momentos no tan bonitos. Empecemos por ese momento que me imagino que quedará para el recuerdo de muchos, porque es una retirada. Joder, sí, un momento súper especial en el Bells Beach de este año. Owen Wright hacía poco anunciaba su retirada del surfing profesional y del surfing de olas de consecuencia, porque ha tenido varias lesiones cerebrales, con contusiones, golpes en la cabeza. Y bueno, Rip Curl le dio la invitación a participar en este campeonato, el Wildcard, para acabar su carrera en un campeonato tan icónico como este, ¿no? Y bueno, en la ronda de 32 había hecho una buena manga en la primera ronda del campeonato. En la ronda de 32 se enfrentaba contra Ethan Ewing, que era siempre un favorito de esta ola. Acabó ganando el campeonato, luego hablaremos sobre eso. Y bueno, acaba su carrera en Bells, acompañado de toda su familia, acompañado de un montón de amigos, en un campeonato que tantas veces ha querido ganar. Iba con muchas ganas. Yo incluso, es una ola que se le da muy bien, se le adapta muy bien a su backside, que es precioso. Incluso pensaba que podía dar una buena sorpresa, acabó en ronda de 32, pero una carrera increíble la de Owen. Retirarse rodeado de los suyos y en un sitio clásico con esa invitación de Rip Curl siempre es bonito, pero no siempre el surf nos deja momentos bonitos, y también se vivió un momento, vamos a decir, tenso. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué pasó con Felipe Toledo? Sí, hay que comentarlo. La verdad que es una pena que veamos estos momentos así en el surfing profesional. Ya sabemos todos que todos estaremos de acuerdo que no es lo que se suele transmitir, pero bueno, hay que comentarlo, ¿no? Ahí pasó que Felipe Toledo salía de una manga contra Jaco Baker. Había sido el final de la manga bastante ajustado, y mientras estaban esperando las últimas puntuaciones de Toledo, cuando estaban ya fuera de la manga, Toledo preguntaba, no sabía muy bien qué había pasado, le preguntaba a los amigos ¿cuánto le dieron a la ola de este? Y le habían dado un 9 a Jaco Baker por una ola muy buena, y no estaba nada de acuerdo, y estaba directamente diciéndoselo a la cámara, hablándole un poco a gritos, traduciendo del portugués al inglés, estaba dando a entender que no estaba nada contento con los resultados. Yo la verdad que analicé un poco la manga, analicé las dos olas, y no sé, yo creo que incluso Toledo vio la ola de Jaco Baker desde atrás y no la pudo llegar a entender bien, porque yo analizándola, Jackson Baker tenía una ola bastante más grande, velocidad, 3 giros bastante críticos, cerrando la ola súper potente, cuando en comparación, era una comparación que se estaba haciendo Felipe con otra ola que tenía él de un 8. Había sido una ola un poquito más inconsistente, una ola que no era de la serie, más pequeña, sí que le hizo un surfing muy bueno,
pero con esos giros no tan bien conectados y bueno, yo creo que fue una buena decisión de los jueces y esa actuación de Felipe Toledo la verdad que se la podría haber ahorrado perfectamente. Bueno, ya sabemos que el deporte, la tensión, ese momento, pues tiene a veces te juega esas pasadas que a veces son malas pasadas. Pero centrémonos en lo que nos dejó lo puramente competitivo, los resultados. ¿Quiénes fueron los que se llevaron finalmente las victorias aquí en este Bells Beach? Como te comentaba antes, Ethan Ewing era uno de los favoritos por ese surfing limpio, rápido que tiene, ¿no? Súper estiloso, que se adapta muy bien a este tipo de olas. Ya había ganado el año pasado un campeonato que es muy comparable, ¿no? En la ola de Jeffreys Bay. Y bueno, ganó el campeonato con un dato muy interesante, que es que lo ganó 40 años después que lo ganase su madre. Y en ese trofeo icónico de Bells Beach, donde todo el mundo, los surfistas más grandes de la historia tienen su nombre, pues ahora en ese mismo trofeo están compartiendo nombre Ethan Ewing y su madre Ellen Brown. Y en chicas estamos hablando del resultado en categoría masculina, pero no nos olvidemos que las chicas también dieron el do de pecho en Bells Beach. ¿Y quién ganó? Bueno, pues ganó el campeonato Tyler Wright por segunda vez. El año pasado había conseguido su primera victoria en Bells Beach, que como Owen Wright, que se retiraba este año en el campeonato. Habían pasado desde la infancia mucho tiempo en Bells, yendo con la familia, entrenando, y era un campeonato que le hacía especial ilusión ganar. Lo ganó el año pasado, fue súper emocionante. Este año lo vuelve a revalidar el título y la verdad que es una ola que se le adapta muy bien al surfing de Tyler, súper potente, súper consistente. Y ha sido bastante bueno su resultado. O sea, el Bells Beach de este año fue como muy emotivo, ¿no? Se pudieron vivir un montón de sensaciones a flor de piel y prueba previa al corte de temporada. ¿Cómo queda la clasificación? ¿Cómo queda el ranking ahora mismo después de esta prueba en Australia? Pues mira, en chicas quería destacar que Molly Picklum está liderando el ranking con una consistencia increíble. Ha hecho en los 4 campeonatos que llevamos 2 cuartos, un segundo y un primero, y está haciendo una temporada súper potente. Y bueno, tenemos que destacar que ahora mismo por debajo del corte de mitad de temporada está lleno de veteranas en las chicas, como Brisa Genesis, Sally Fitzgibbon, Courtney Conlow, que a pesar de haber hecho un segundo puesto, tenía un montón de resultados malos en esta temporada y sigue por debajo del corte. Stephanie Gilmore, después de este campeonato que hizo semis, se acaba de librar un poco, está por unos puestos por encima, pero todavía en peligro, a falta de la última prueba de esta mitad de temporada, que es dentro de poco en Margaret River, en el oeste de Australia. Y la verdad que va a ser una prueba súper emocionante, porque hay un montón de veteranas y un montón de posibles escenarios que en el ranking puede dar un montón de vueltas todavía. Ya de que hablas de esas veteranas, de esas chicas que están por debajo del corte, en chicos sí que tenemos un sorpresón. O sea, en chicos por debajo de ese corte puede haber una retirada amarga, vamos a decirlo. En chicos hay muchas cosas que podemos hablar de ranking. Joao Chianca está ahora mismo primero en el ranking liderando, unas actuaciones también buenísimas, comparable a la consistencia de Molly Picklum por la parte de chicas, pero como dices, nos tenemos que hablar de que Kelly Slater ahora mismo está por debajo del corte, dos o tres puestos por debajo del corte, a falta de esa última prueba en Margaret River. Y estamos barajando la posibilidad de que Kelly Slater tenga un campeonato malo en Margaret y acabe su extraordinaria carrera como surfista saliendo del Tour a mitad de temporada, y sería un final súper amargo. Así que ahora mismo es momento de Kelly de centrarse, hacer un buen papel en Margaret River, que yo creo que dependiendo de las condiciones eso es una ola que se le puede adaptar muy bien. Pero joder, mucha tensión en esa parte. ¿Qué te parece si nos citamos para después de Margaret River, para que vengas por aquí y yo cruzo los dedos para que nos vengas a contar que finalmente Kelly no se tiene que retirar a mitad de temporada y que sigue con esta carrera esplendorosa y se puede retirar como él se merece? ¿Te parece que nos veamos después de Margaret River? Exactamente, os espero aquí después de Margaret River para ver qué está pasando con este corte de mitad de temporada, porque os voy a traer un montón de cosas. Un placer como siempre, Carlos. Nos vemos. Chao. Hasta aquí el programa de hoy.
Ya sabéis que volveremos dentro de 7 días. Pero para todos aquellos que no podáis esperar, sabéis que estamos abiertos durante todos los días de la semana en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionsurfing.com. Nos vemos en las olas.